Bienvenidos a un nuevo ciclo de conversatorios sobre clínica psicopedagógica y arte. En esta oportunidad les voy a presentar a mi primer libro, que es Ensayos de Psicopedagogía, Psicoanálisis y Arte. Un libro al que le tengo mucho cariño precisamente porque fue el primero de 5 que después continuaron. El último está por salir. Y les quiero contar un poquito el recorrido, brevemente, de este maravilloso libro que realmente amo, y ven atrás algunas de las ilustraciones. Este libro, bueno, lo escribí yo y también lo ilustré, hice el diseño de etapas, como podrán ver, y les cuento un poquito cómo nace la idea. La idea nace recorriendo la feria del libro con mi marido y como todos los años, recorriendo la Feria del Libro Internacional del Libro de Buenos Aires, y yo lo veo que mi marido iba juntando tarjetitas de las editoriales, a lo cual le pregunto, ¿qué es lo que estás haciendo? Y me dice, estoy juntando tarjetitas para cuando publiques tu libro. Yo dije, ¿qué libro? Y claro, después me di cuenta que en realidad yo tenía un montón de material para ya lanzar mi primer libro, y empecé a recolectar los materiales. Por lo tanto, este libro sería también como una especie de collage de bastante de la vida académica mía y de experiencias profesionales, curriculares, eh, y por eso también en ese recorrido que yo fui haciendo de diferentes disciplinas a las que estudié, eh, también estaban las ilustraciones. Ese era otro tema, ¿no? Las ilustraciones que corresponden a lo que podemos llamar el arte en lo extremo, que es uno de los capítulos de mi libro, que por ahí no tiene que ver con ilustraciones figurativas, lindas, bonitas, sino que son ilustraciones en algún sentido abstractas, pero que convocan al horror, que movilizan, esa es la idea, digamos. Bueno, la cuestión es que después había que definir si iban las ilustraciones, si no iban, cómo iba a ser el arte de tapa. Por supuesto que la editorial me sugirió eh, alguna tapa, pero yo dije, no, voy a ser fiel a mi estilo y tal cual cada ensayo tiene un correlato en la narrativa con las ilustraciones, que son muy propias. Estas ilustraciones están hechas en óleo pastel. Más adelante les voy a contar. Pero lo que quiero decir es que lo que no se termina de significar por la palabra, ese resto que queda, yo sabía que lo plasmaba en los dibujos, en las ilustraciones, entonces de alguna forma no podía quedar afuera y no quería tampoco quedar afuera. Entonces, bueno, los invito un poco a contarles de qué se trata Ensayos de Psicopedagogía, Psicoanálisis y Arte, y ahora entonces voy a compartir pantalla porque, bueno, toqué unas partecitas claves. Bueno, como les digo, esta presentación está en el marco de el canal Arte Mitre María, conversatorios sobre psicopedagogía y arte. Bueno, acá tenemos la portada. Esto es lo que yo les comentaba antes. La portada tiene que ver con las ilustraciones, que lo mismo que los ensayos, al igual que ellos, se fueron sucediendo a lo largo de varios años. Es decir, no se dio de una. No es que, bueno, me pongo a escribir el libro y entonces digo, ay, pienso las ilustraciones, pienso. No, no, ya estaba todo. Lo que había que hacer era recolectar. La editorial es Autores de Argentina. Un poco sobre mí, para los que no me conocen, yo soy licenciada en psicopedagogía, licenciada en dirección de organizaciones, soy docente y bueno, después hice varias diplomaturas en mi recorrido académico que todas tienen que ver con la curiosidad que yo tengo sobre la conducta humana y sobre otros temas también, pero que tienen y giran en torno al ser humano, que tiene que ver, bueno, con el psicoanálisis. Obviamente yo estoy absolutamente atravesada por el psicoanálisis, creo en esa disciplina, y ayuda mucho a los tratamientos y a las terapias. A mí me ha ayudado en lo personal también. Eh, También después me diplomenté en trastornos del espectro autista y en educación artística. Y les cuento que, bueno, que el recorrido en realidad es más largo porque soy psicóloga social, consultora psicológica en desarrollo personal, terapeuta holística, profe de meditación, pero digamos, más allá del currículum, del CV, lo que yo quiero significar en esta presentación es que todo tiene que ver con todo
y que por eso uno llega a hacer este libro, el primero, de ensayos de psicopedagogía, psicoanálisis y arte, porque es una manera de recolectar y de transmitir. Yo sentía también que era hora de empezar a transmitir todos los saberes aprendidos para que puedan servirle también a otras personas. Mi experiencia profesional también está plasmada en este libro. El que lo lea va a ver que tiene un montón de cosas que sin haber transitado los aspectos profesionales que transité eran imposibles de hacer. Uno no es ficción, quiero decir, ¿no? No es ficción. Es un libro académico de investigación en cada momento, en cada ensayo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, mis comienzos, por así decir, en este área, porque bueno, de joven obviamente he trabajado en muchas otras cosas, de administrativa, etcétera, pero digamos, mi comienzo fuerte en este área de la educación, de la psicopedagogía, empezó en el terreno del acompañamiento externo de inclusión escolar, el cual hice más o menos aproximadamente 4 años. Luego como MAI o DAI, docente de apoyo a la inclusión, adecuando contenidos. Siempre, la verdad, durante muchos años di seminarios, cursos, talleres en diferentes lugares, ONG o de forma particular. Me gustó siempre mucho la docencia. También fui profesora en la secundaria, dando materias como psicología, filosofía, política y trabajo y ciudadanía, comunicación y cultura. Son materias que me han gustado mucho para transmitir y para trabajar con los adolescentes. En este momento no ejerzo la docencia, pero bueno, en cualquier momento seguramente estaré ahí de vuelta. Eh, la investigación aplicada, ¿qué quiero decir con esto? Siempre que uno escribe, escribe para algo, con un objetivo, el mío en ese sentido, porque también escribo ficción, pero en estos terrenos, en este libro, la verdad que siempre me ha gustado también investigar sobre las áreas en donde me he desarrollado, entonces bueno, he publicado en diferentes revistas académicas, digamos, de estilo de grupalidad, o de psicología, o de psicopedagogía, o de arte, tratando de compartir lo que uno ha experimentado para ver si al otro le sirve también, ¿no? O sea, es en un sentido terapéutico, porque a mí me gusta escribir, pero también para que al otro le sirva. Después, bueno, intervenciones en la parte clínica, obviamente trabajo de eso hace bastantes años, en la parte de consultoría psicológica y en psicopedagogía. Y después, bueno, talleres de psicodrama con adultos con discapacidad neurobiológica, adultos y jóvenes, talleres de concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad, creatividad, todo lo que tenga que ver con movilizar la mente del ser humano y específicamente la discapacidad. Hace muchos años que yo me dedico a la discapacidad, soy agente multiplicadora de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me gusta promover la toma de conciencia y que las mismas personas con discapacidad conozcan sus derechos para poder defenderlos. En ese sentido, por eso he llevado a cabo y llevo talleres de psicodrama donde, bueno, se hace el roleplay, ¿no? De poder defender cada uno sus derechos, que por ahí, si uno no los conoce, obviamente no los va a defender. Bueno, y podría seguir contando un montón, pero esto es más o menos brevemente. En este libro, bueno, van a haber enfoques interdisciplinarios, o sea, por más que yo no quiera, estoy interdisciplinariada, digamos, para poner un neologismo, porque me gusta decirlo así porque realmente uno está atravesado por un montón de disciplinas, las que he estudiado, pero también de los y las profesionales que me rodean, en las que siempre estoy abierta, escucho y hay un intercambio. Y bueno, sí, he realizado también en ese sentido asesoramiento educativo, a instituciones, organizaciones, docentes, talleres, supervisiones, ¿no? Y bueno, acá también habla, que ya lo comenté antes, de publicación de investigaciones. Bueno, acá estamos en el diseño de tapa, como les dije antes, no es algo que yo lo pensé para el libro cuando lo hacía, cada ilustración tiene un sentido. Em, bueno, la primera, que es digamos la que se ve una cara con un diván y dice Freud, lo sabe Norberto, que fue mi psicoanalista durante muchos años, que se la dediqué a él. Esta ilustración, estas están hechas con óleo pastel, en un sentido de que yo iba mucho a psicoanálisis y en un momento
sucedió una discusión en donde me parecía que él nombraba mucho a Freud, a Freud, a Freud, y yo me cansé, le dije, tanto Freud, todo no es Freud, todo no es Freud. Me fui enojada ese día, seguramente porque me había movilizado algo de la terapia psicoanalítica y entonces plasmé esta ilustración sería Norberto diciendo Freud con el diván. Bueno, después las otras no se las quiero explicar porque, bueno, como decía Borges, los sentidos corresponden al lector y en ese sentido, si lo versionamos para ilustración, es lo mismo. Pero hablan de la fragmentación, de la locura, de la escisión, de las dobles caras, de los yoes de ficción lacanianos, es un poco de todo aquí. En el interior del libro, también acá lo tengo, también están las ilustraciones. Hay más ilustraciones, hay el lápiz también. eh, y bueno, el diseño de tapa, como les comenté, en un comienzo dudé, pero después me terminó de convencer el mismo formato de ensayos. O sea, yo decía, no puede tener otra tapa, es esta, soy yo, digamos, y corresponde a lo que no se dijo, se terminó de decir en el dibujo. Acá se los muestro en grande. La idea de estas ilustraciones o, digamos, el ideario tiene que ver, como les comenté antes, con el arte en lo extremo, que es uno de los capítulos de este libro. Cuando estaba estudiando arte en la Universidad de San Martín, en una de las materias, bueno, hemos visto mucho el arte en lo extremo y a mí me llegó muchísimo, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que el arte tiene que ser algo lindo, armonioso, como la época de antes, eh, con una estética que sea de belleza, ¿no? Pero también hay otro arte, que es el arte en lo extremo, que tiene que ver con el arte que provoca, que perturba, que hace mal. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tapa y ya tenía el diseño de tapa antes que esté este libro, y lo compartí con alguien y ese alguien me dijo, pero ay, Dios mío, esto va a asustar a los chicos. Y yo dije, bueno, pero no es en realidad el público infantil al que va dirigido. Va dirigido a otro público, ¿no? Por el tema de que decía psicopedagogía. Bueno, acá hay otra, más grande. Bueno, este es un ambo que intervine cuando empecé a dar talleres de arte terapia en Benavides, soy de la zona del Partido de Tigre, y lo primero que hice fue intervenir la chaquetita de un ambo, con el que después sería mi canal Arte Mitre María. Esos talleres estaban destinados a un público infantil y hacíamos de todo porque el arte es multidisciplinario. Esa chaquetita, esa foto que tomé está también en el libro porque hay uno de los capítulos en donde habla de la arte terapia como un recurso y como que el arte siempre es sanador. Algo así dice. Léalo en esa parte. Bueno, el libro Ensayo de Psicopedagogía, Psicoanálisis y Arte es un recorrido interdisciplinario que entrelaza saberes, prácticas y miradas sobre el aprender, el sujeto y la creación. Un poco como les dije. Obviamente, si uno se enfoca en el título, de más está decir o no, que los tres ejes principales del libro son la psicopedagogía, el psicoanálisis y el arte. Pero en el sentido de que estos saberes yo los amalgamo porque dialogan, por lo menos en mi terapia o yo como terapeuta no estoy escindida, sino que integro todas esas cosas, incluyo por más que no lo quiera, porque me habitan. Pero además de eso, tienen otros aportes, hay otros aportes, porque soy psicóloga social, como les dije, consultora psicológica y otras cosas. Entonces, hay muchos aportes sobre psicología social y consultoría psicológica. Hay mucho de lo grupal, pichoniano, y hay mucho de consultoría psicológica en el sentido que es ser consultor psicológico, que es habitar esa profesión. Hay de todo, realmente. Pero los ejes principales, psicopedagogía, psicoanálisis y arte. En uno de los capítulos, que la verdad que me dio mucha satisfacción cuando lo escribí en su momento, el ensayo, tiene que ver con la educación y el origen. Me pareció muy importante ponerlo en este libro porque para desasnar a mucha gente y para compartir con gente que ya lo sabe, para reflexionar sobre nuestros orígenes, ¿no? Acá en Argentina, de la educación. ¿Y cómo nace la psicopedagogía? Nace en un contexto, nace en un paradigma, ¿no? Donde se veía a los alumnos de una determinada forma, en donde se tenía que aprender de una forma y nada más que de esa forma, y si uno no aprendía de esa forma ya eras
considerado no normal y para esa gente o esa población, esa franja etaria, o sea, chicos en general sí, que no aprendían como los demás, se los apartaba y se empezó, ¿no?, a generar esta disciplina de psicopedagogía surgida para atender en primera instancia a estas personas, a estos chicos que quedaban afuera del sistema porque no aprendían como los demás, ¿no? Así va surgiendo la psicopedagogía. Pero es muy interesante ver cómo se desarrolla eh, el sistema educativo en sentido político también. Los invito a leer este capítulo que es muy interesante. Obviamente que si yo hablo de aprendizaje, voy a hablar siempre de subjetividad, por eso le digo que estoy atravesada muchísimo por el psicoanálisis, porque esa es mi mirada. El aprendizaje yo siempre lo voy a ver desde una mirada psicoanalítica, en el sentido que cada uno aprende a su manera, a su modo, porque está atravesado por una trama de relaciones micro y macro, micro familiares y macro sociedad en un contexto. Nosotros aprendemos desde donde somos, desde donde estamos también, ¿no? No somos ajenos a lo exterior ni a lo interior. Y en eso, ese aprendizaje va a estar siempre atravesado por el deseo, el síntoma y la construcción del sujeto. El deseo no solo el deseo de aprender, sino que nuestra constitución psicológica se hizo en base a la mirada de un otro que nos significó madre, padre, hermano, tutor encargado o alguien que nos miró por primera vez y nos significó y dijo, llora porque tiene hambre, llora porque se hizo pis, ¿no? Y ya puso palabras ese llanto nuestro, ¿no? Y de esa forma nosotros construimos nuestra subjetividad, positiva o negativamente, ¿no? Porque también hay miradas muy feas, hay miradas constructivas y hay miradas destructivas, así como se construye la subjetividad, también se destruye en ese sentido, y uno hace síntoma también, ¿no? Síntoma, uno está acostumbrado a escucharlo como un síntoma biológico, en el sentido de fiebre, dolor de pie, pero hay otros síntomas que tienen que ver con los dolores de la psiquis, que también están atravesados y tenemos que tenerlos en cuenta, por lo menos en mi forma de ver y de trabajar en la terapia psicopedagógica. Y está plasmado en este libro, es muy interesante para leer. En el tema de clínica psicopedagógica en el libro también se destacan aspectos como el cuerpo en la clínica con los niños, el proceso diagnóstico como espacio de intervención y el acompañamiento como acto terapéutico. Eh, el cuerpo en la clínica con niños me parece muy interesante desde el punto de vista que el niño no puede sentarse y hablar en una terapia como un adulto, que a veces el adulto tampoco puede, obviamente, expresar lo que siente porque quizá ni siquiera lo sabe, punto uno, y porque está elaborando recién sus herramientas discursivas. Entonces, lo que no se tramita por la palabra se va a tramitar por el cuerpo. Nosotros no podemos dejar de tener en cuenta eso mínimamente. Entonces, hay en estos ensayos una mirada que aborda el tema del cuerpo en la clínica con los niños y su consideración, y cómo el diagnóstico es un proceso, o sea, no es algo cerrado, no es algo dogmático, no es algo que se vea en un manual y nada más, 2 más 2 son 4, sino que tiene que ser éticamente y responsablemente, no irresponsablemente, un tema que se aborde multidisciplinariamente y que haya espacios de intervención en ese proceso diagnóstico. Y un capítulo que quiero mucho, que es el acompañamiento como acto terapéutico. Tuve la oportunidad de leer el capítulo entero en el FELT, el Festival de Escritores y Lectores de Tigre, en el año 2025. Elegí ese capítulo porque me parece que suena y resuena como eco en un montón de personas, y tiene que ver con múltiples disciplinas, no solo con la psicopedagogía, con el arte, sino creo que con todas, ¿no? Cuando uno acompaña a alguien, desde la forma que sea, con un arte, con una terapia, con una palabra, con una mirada, siempre es un acto terapéutico y uno a veces lo pierde de vista, ¿no? El valor que tenemos las personas, más allá de los estudios que tengamos o no. No puedo dejar afuera tampoco el espacio del libro para haber
puesto dentro de los ensayos que tengan que ver con la inclusión educativa y la importancia de la misma, y ahí cuento también aspectos personales de mi recorrido en ese sentido, lo que significa aprender en un grupo, ahí hago como un mix de psicopedagoga, pero también de psicóloga social, tomo mucho a Pichon Rivière, lo que significa la grupalidad, y la construcción de subjetividades en lo colectivo, la importancia del otro, ¿no? No somos, la psicología siempre es social, somos con otros. El arte en la transformación, ¿no? El arte como forma de expresión y elaboración, yo lo tomo mucho en las terapias y me pareció también importante plasmarlo en el libro. Es un recurso terapéutico, pero a la vez es el arte en sí, sin significado más que es el propio arte. Y el arte en lo extremo, como les dije, que es ese arte que no, al cual vemos y no decimos qué hermoso, qué lindo, qué tranquilidad me da, sino qué horrible, qué perturbador, qué feo, me conmueve y me mueve, ¿no? Esos tres ejes. De referente teórico estoy atravesada por un montón a lo largo de todas las cosas que fui haciendo, como les comentaba, pero básicamente elijo cuatro para decirlos en este momento, en esta presentación. Uno es David Ausubel, con su aprendizaje significativo, la importancia de tomar el aprendizaje del otro que ya tiene para incorporar nuevos saberes, ¿no? Y no considerar, eso me sale un poco también la parte docente, al alumno o al paciente como una tabula rasa que no sabe nada y está en blanco y yo le tengo que decir y hacer lo que sea, como docente darle contenidos o como terapeuta llenarlo de tratamiento sin tener en cuenta ese otro, lo que ya tiene y lo que ya sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ausubel hablaba de eso, ¿no? Tomar el bagaje que el otro tiene para a partir de ahí trazar, y ahí yo lo relaciono, no solo con los aprendizajes, sino con los tratamientos. Tracemos a partir de lo que el niño o el joven o el adolescente, adulto, trae a terapia para hacer un plan con él. No puedo hacer el plan antes si no lo conozco. No sé si se entiende esa parte. Es muy importante para mí eso y esa es mi ética de trabajo. Tomo a Košice también, Gyula Košice, que es con su ciudad hidroespacial, los invito a conocer esa obra si no la conocen. Está el museo también, con su arte y su exploración. En el capítulo, el ensayo se llama un poco de Košice en Winnicott, o Winnicott en Košice, sería lo mismo, porque también juego, y ahí salteo a Pichón y ya vuelvo, tomo a Winnicott en el tema del juego y la creatividad, el espacio yo no yo, que tiene que ver con el arte, eh, y los relaciono de un modo tal que esa amalgama sale algo que yo quiero que el lector se lleve en su corazón para poder apropiárselo, empoderarse y llevarlo a la práctica, ¿no? Y obviamente, como mi primer amor, Pichon Rivière, que fue mi primera carrera, la psicología social me abrió un mundo me abrió, eh, y la grupalidad y la importancia. Bueno, también quiero decir que este libro, hermoso, que lo amo, Eh, es una obra presentada en espacios significativos del campo cultural, artístico, que ha consolidado su valor en el cruce entre clínica, educación y arte. Es decir, este libro no se quedó acá en la biblioteca de la gente ni en la mía, sino que salió, hizo un itinerario, me trajo muchas satisfacciones. Un poquito les cuento. Bueno, ha participado este libro conmigo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el año 2025. En la Noche de los Museos, en el 2024, hice la presentación de este libro, lo hice en el marco de la Noche de los Museos, como les dije, en el Museo Berazategui, pero de Capital Federal, por ahí se pueden confundir por el nombre, que funciona dentro del Colegio Nacional Manuel Belgrano, que está en Recoleta, este colegio al que yo asistí, egresada hace 30 años, secundario, es un colegio al que asistieron grandes personalidades, entre ellas Borges, imagínense lo que significa. Dado eso, y dado otras muchas personalidades, en ese colegio hace años tuvieron un emprendimiento de hacer un museo. Ese museo lo generó el profesor Berazategui, padre, y el hijo hoy en día es el que lo dirige.
En ese sentido, he participado de la Noche de los Museos presentando este libro y este libro, junto con otros, que ya tengo otros, están en la exposición permanente dentro de la biblioteca. Para mí es un orgullo, imagínense las personalidades que les dije, que mi libro esté ahí en forma permanente. También participé bueno, ya no porque es 2026, pero también participé en la edición 2025, ya no con una presentación de libros, yo ya tenía 3 libros en ese momento, y lo que hice fue una instalación artística que me trajo muchas satisfacciones, a la que asistió mucho público y enseguida les demostré algunas fotos. También participé en el Festival de Escritores y Autores de Tigre, del 2025 hubo dos, una en marzo y otra en noviembre, y en ferias de libros locales, como de Villa La Laniata en Tigre o en San Fernando en el Palacio también. La verdad que cuando me pongo a pensar me emociona mucho porque hice mucho recorrido con este libro. Lo que les contaba antes, la experiencia artística de hacer una instalación la llamé La Noche de las Palabras, en las cuales integré literatura, arte y experiencia colectiva, una experiencia multisensorial, tuvo que ver con no ir y simplemente leer un libro, sino realizar infografías de los libros, colgar libros con hilo tanza, anteojos, hacer exposiciones en el piso. Ahora voy a mostrar unas fotos en donde la gente tenía que caminar necesariamente, tenía que caminar y encontrarse con versos, no de este libro, sino de otros, pero este participó, con infografías, con ilustraciones, con capítulos sí, de este libro, con las ilustraciones en vivo, con alguna exposición por abajo, tenía que participar llevándose cosas. Fue una experiencia muy linda, también teníamos un LED en donde pasábamos constantemente, yo en esa experiencia compartí sala con otro artista, en donde se pasaba permanentemente música acorde con lo que estábamos viviendo. Por eso le digo que la experiencia fue multisensorial. Bueno, acá les muestro esto de eh, el encuentro de autores, que fue en mi presentación de este libro en la Noche de los Museos en la edición 2024, y estoy en la puerta del museo en Recoleta, de la escuela también, ahí con el profe Berazategui, director del museo. Yo le digo profe, les cuento porque fue mi profesor de educación física y le tengo mucha estima. Y abajo con la profe de Zabaleta, que fue también una de las organizadoras de la Noche de los Museos, que fue mi profesora de historia. Así que imagínense lo que fue 30 años después volver al colegio que amé tanto, al museo de esas grandes personalidades, presentar mi primer libro ahí. Es algo que yo dije, eh, es algo que ni siquiera soñé, o sea, pero qué hermoso, bienvenido sea, muy linda experiencia. Acá hay algunas fotos de la experiencia del FELT, el Festival de Autores y Lectores de Tigre, ahí en el escenario leyendo uno de los capítulos. Eh, muy linda experiencia, la verdad que esta organización del Festival de Autores y Lectores de Tigre es una experiencia donde nos permiten en los stands compartir nuestros libros, encontrarnos con otros autores, encontrarnos con nuestros lectores, hacer firma de ejemplares, bueno, participar en el escenario, ¿no? A viva voz, como a mí me gusta, muy lindo. Acá la Feria del Libro, bueno, ya ahí cuando presenté, cuando hice firma de ejemplares el 25 de abril del 2025, ya tenía otro libro, así que presenté los dos, y hubo firma de ejemplares, y ni les digo, fue una experiencia hermosa encontrarme también con mis lectores, encontrarme ahí, muy linda experiencia, muchas satisfacciones. Acá las publicidades de la Feria de Escritores y Lectores de Tigre del 2025, la de la instalación, no, perdón, sí, las publicidades de la Feria de Tigre, perdón. Acá sí, eh, las publicidades de lo que fue la instalación de la Noche de las Palabras, le puse yo, de 3 libros en ese momento. Otras publicidades más. Estos son los 3 libros. Ahora estamos presentando este primero. Bueno, acá fotos del FELT, del Festival de Escritores de Tigre, hermoso. Lo mismo participando a viva voz, con algún capítulo del libro. Y acá, bueno, estas fotitos de la Noche de los Museos y acá con el profe Berazategui, el director del museo,
donde está en forma permanente este y otros libros míos, y ahí atrás se ve algo de la instalación artística, los libros acá medio volando, textos, infografías, exposiciones por abajo. Acá vemos, ¿no? Con mucha asistencia de público, la verdad, acá les hablaba del LED, acá está el LED donde se compartía en forma permanente con música, acá se ven como unos anteojos invisibles volando, acá está otro de mis libros, bueno, acá se ve el de ensayos, ven que también hubo una preparación, digamos, aérea y terrestre, ¿no? Y también aprovechamos los espacios de pared. Bueno, tuve la satisfacción de que me entregaron un certificado, una mención por la participación en esta noche de los museos, en esta instalación artística. No saben qué hermoso, qué felicidad me dio este reconocimiento, eh, porque la verdad que uno trabaja mucho para estas cosas, no es simplemente estar sentado y nada más, ¿no? Y escribir, sino, bueno, como hemos visto en forma sucinta, es escribir, reunir los ensayos, hacer las ilustraciones, pero más allá de eso, no es lo mismo la firma de ejemplares o presentar un libro que armar también toda una instalación artística con otros libros y hacer una experiencia multisensorial. Realmente fue agotador los días previos a hacer toda esa instalación, pero fue tan feliz ese cansancio después. Sabrán ustedes cuando uno hace una cosa que les gusta, qué linda, qué felicidad que queda. Bueno, acá la tapa y la contratapa del libro de la editorial Autores de Argentina. Y bueno, les quiero agradecer muchísimo. Ahí es cuando firmé contrato con la editorial. También este libro hice el diseño de los señaladores. Re feliz. Bueno, los invito obviamente a que se suscriban a este canal que es Arte Mitre María para, bueno, ver contenidos, entrevistas, reflexiones sobre la práctica clínica, presentaciones de libros y de ilustraciones. Pero bueno, más allá de eso, dejo de compartir. Les quiero agradecer profundamente que estén ahí del otro lado de la pantalla. Sé que el tiempo de todos es muy valioso, así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Los invito a que compren este libro, lo adquieran y puedan disfrutarlo y tener en cuenta todo el camino que ya hizo, y yo sé que va a ser mucho más camino. Este año nos queda mucho por recorrer. Les mando un beso grande, los espero la próxima. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube Arte Mitre María. Quiero estrenar en tu alma eso de los argumentos, cuento que sea nuestro, te paso a buscar poesía, podemos actuar, te besaría, te paso a buscar.